Bueno, empezamos con el desarrollo de las informaciones y hablemos acerca de lo que pasaba a tempranas horas de hoy en la autopista Ñuguazú. Un agente policial terminó siendo la víctima fatal de este percance rutero. Él viajaba a bordo de una motocicleta y falleció al ser embestido por un camión a la altura del túnel exactamente que conecta la autopista Ñuguazú y la avenida Primer Presidente en Asunción. El accidente incluso dejó bloqueado uno de los carriles, generando congestión en el tránsito por varias horas. Ramón del Valle, jefe de investigaciones, la policía del departamento de Itapúa. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ustedes, para toda la audiencia. Y efectivamente, comisario principal Ramón del Valle, jefe de prevención del departamento de Itapúa. Jefe de prevención, bueno, la corrección. Coméntenos, comisario, acerca de este atraco, un repartidor aparentemente de gas de uso doméstico, víctima de un atraco mortal. Si nos puede comentar, por favor, ¿qué información tiene al respecto? Sí, efectivamente, aproximadamente 11:30 a 12 horas se reporta de la comisaría 89, distrito de Alto Paraná, San Rafael del Paraná, en donde fue atracado un camión de repartidor de gas aquí en el kilómetro 4 a la orilla del río Paraná, en donde fueron atracados por dos de sexo masculino a bordo de una motocicleta de color azul. Fueron interceptado el camión de repartidor de gas, uno de color blanco, en donde resultó víctima Oscar González Machuca, paraguayo soltero de 31 años de edad, oriundo de la ciudad de Encarnación. El conductor del vehículo, Javier Núñez Luis Díaz, paraguayo soltero de 25 años, él resultó ileso. Recibió un disparo en la altura del tórax, lado izquierdo del costilla, presumiblemente calibre 22, en donde de inmediato se le derivó al centro asistencial ahí en Natalio, pero ahí no había los equipamientos necesarios para ser intervenido quirúrgicamente. Entonces partieron rumbo a la ciudad de Encarnación, pero en la ciudad de Jovenao, en el sanatorio adventista, ya le derivaron en ese lugar porque ya presentaba signos sin vida, ¿verdad? Entonces ahí se produjo su deceso del ciudadano Oscar González Machuca. Ya, el joven era el acompañante del chofer y fueron abordados ambos por dos motoasaltantes. Dos motoasaltantes encapuchados a bordo de una motocicleta de color azul fueron interceptados y aparentemente opusieron resistencia, y ahí fue baleado uno de los ocupantes del repartidor de gas. Estamos yendo en el lugar de los hechos, todavía no tengo bien cerciorado si es el ocupante, el conductor o el acompañante el que fue herido mortalmente. Gente de investigaciones ya están en el lugar, yo estoy realizando un rastrillaje. Fueron derivados, sustraídos de 1.300.000 guaraníes que tenían en su posesión estos repartidores de gas. 1.300.000, y creo que también algunos teléfonos celulares. Sí, teléfonos celulares. Por eso la incomunicación en ese sector fue tardío. También en ese sector hay poca señal de teléfonos celulares, ya que se encuentran inmediaciones del lado argentino y generalmente agarra roaming lado argentino. Ya. ¿Hay cámaras de seguridad en la zona? ¿Ya estuvieron chequeando, comisario, para que pueda ayudar en la investigación, por lo menos ver, identificar a estos delincuentes, a pesar de que usted dice estaban encapuchados?
Sí, estaban encapuchados, según el testigo, uno de los testigos que está con vida. Estaban encapuchados y inmediaciones de lugar todavía no se está pudiendo recabar datos de aparatos de cámara de seguridad que pueda captar el lugar, el momento exacto del atraco. Vamos a estar trabajando en las periferias a ver si no se capta algún conductor de un biciclo de color azul en ese y la vestimenta que manifiesta. Ya. Perfecto, comisario. Vamos a estar muy pendientes a esta investigación, todavía investigación primaria. Lo cierto y concreto que terminó siendo fatídico este asalto para un botín de no más de 1.300.000 guaraníes, que es lo que siempre uno lamenta, que por tan poco dinero actúan estos delincuentes con tanta violencia y matando a sus víctimas de turno. Así mismo, señor, estamos en plena investigación en forma incipiente. Vamos a estar recabando los datos necesarios para poder dilucidar este atraco. Bueno, comisario del Valle, jefe de prevención, gracias por su tiempo. Vamos a molestarlo un poco más tarde otra vez para saber si hay o no ya alguna novedad. A usted y a toda la audiencia. Muy amable, desde el departamento de Itapúa. Qué terrible, más o menos como relatábamos al arranque, evidentemente por lo que dice el comisario y el relato del único testigo y sobreviviente, habrían puesto resistencia hasta que finalmente uno de los delincuentes no dudó en hacer un disparo que le entró a un costado, mal herido, lo llevan a un centro asistencial, no tenían las condiciones para asistirlo, intentan llevarlo a Encarnación, pero en la zona de Hohenau ya se confirma su deceso. Vamos a hablar de este tema que tiene que ver con la situación entre Paraguay, Argentina, deudas. ¿Por qué? Porque habló el canciller argentino sobre este tema. En una reunión con autoridades, Santiago Cafiero, dice nuestra información acá, que contradijo al vicepresidente Pedro Aliana y manifestó que la deuda con la entidad binacional Yacyretá es de solo 36 millones y no de 93 millones. Afirmó que hay un acuerdo entre ambos países y que Argentina saldaría esta deuda en 3 cuotas de 12 millones de dólares. Pero vamos a escuchar para entender, porque tengo entendido que hay 2 deudas. Sí, señor. Sí, que es la del Estado con la binacional y del Estado argentino con nuestro país por la energía cedida. Ahí está. Vamos a escuchar a Cafiero. Por el brazo de Añacuá, de Yacyretá, se utilizó unilateralmente un vertedero. El recurso es el agua, digamos, ¿no? Y es el agua que está en el dique. Entonces, si se produce y se provoca unilateralmente la decisión de verter ese agua, es un recurso que es un recurso compartido. La mitad de la generación de Yacyretá es argentina, la otra mitad es paraguaya. Nosotros aparte le compramos el excedente a Paraguay que no utiliza. Se dio este episodio, como bien decía el senador Rodríguez Sá, y todo se quedó un poco empañado y mezclado. Aparte hubo declaraciones muy desafortunadas, que no las vamos a repetir, porque ya han sido esclarecidas y aclaradas las declaraciones. Empezó casi como una especie de reacción a lo que sucedía en la hidrovía, o parte de eso los dirigentes políticos de Paraguay, muchos lo vinculaban. Nunca hubo información oficial que vinculara las dos cosas, pero siendo un ámbito político, realmente era lo que surgía como información. No hay ningún tipo de hipótesis de conflicto que nos vaya a hacer cambiar nuestro punto de vista. Lo que terminamos acordando el día de hoy es avanzar en el pago. Había una deuda de parte del gobierno argentino con respecto a la energía que le habíamos comprado el año pasado a Yacyretá, este excedente. Son 36, en 3 cuotas de 12. Ese es el monto, digamos, con lo cual imagínense que ese tipo de acciones no van a definir. 36 millones de dólares. Hoy ya hay un principio de acuerdo, las mesas técnicas se están juntando,
se logró desescalar la cuestión mediática y declarativa. Bueno, él habla del excedente. Él habla de la energía excedente. ¿Corresponde entonces esos 36? La deuda que nuestras autoridades dicen que la Argentina tiene por la energía cedida ya desde hace tiempo supera los 90 millones de dólares. Ellos hablan de 36 millones de dólares. Por eso. Es por ello que la semana pasada creo que el vicepresidente, en ese entonces presidente en ejercicio, Pedro Aliana, hacía este anuncio de que la parte argentina se comprometía al pago de 30 millones de dólares mensuales, Sí. de los cuales 12 iban a ir para el pago de la Argentina para con la binacional por su propia energía, la cual tampoco estaban pagando en su totalidad. Exactamente. Y 18 millones, que era lo que sobraba, era lo que le iba a pagar al Paraguay por la energía cedida, cosa que ahora ya no existe energía cedida a la Argentina por parte de nuestro país. Pero entonces los números no coinciden con lo que acá en Paraguay dieron y con lo que Cafiero está expresando. No coinciden. Entre 36 y 93 hay mucha diferencia. 60 millones de dólares de distancia. No, demasiado mucho. Es mucho dinero y hay que ver con quién conversó o quién le dio esa promesa al vicepresidente Pedro Aliana para hacer ese anuncio tan importante de esos 30 millones mensuales para ir apagando de a poco esta deuda por la energía cedida, teniendo en cuenta que ya no le estamos cediendo ese porcentaje de energía a la Argentina hasta que se salde esa deuda. Pero según ellos, nosotros lo que le debemos a ellos. Ellos hablan de la deuda existente por la construcción de la binacional y muchas de las autoridades dicen que el Paraguay había hecho un préstamo en su momento del BID para pagar en su totalidad esa deuda y que Paraguay en todo caso le debe a aquellos que le prestaron la plata, no a la binacional y mucho menos a la Argentina. Eso fue lo que dio a entender también que está en campaña Massa. Claro. De que nosotros lo que le debemos por la construcción, que lo único que pusimos fue agua. Por nuestra parte, claro, que el recurso natural. es más importante. Claro, pero esa fue su declaración que hizo acá, justamente, aquí en Misiones creo que fue. Sí, y tampoco ellos hablan de la deuda existente para con nuestro país por el territorio inundado. Hay que decir que del 100% del territorio inundado, el 80% le corresponde a Paraguay. Sí. O sea que Paraguay medioambientalmente se vio más afectado que la Argentina en la construcción de esta hidroeléctrica, pero de eso no se habla tampoco. Ellos no dicen nada que Paraguay debería recibir una compensación por la cantidad de territorio inundado. Bueno, entonces, como dirían los expertos en diplomacia, no es mentira lo que dice Cafiero, pero son medias verdades. Claro, y hay que decir también que en su momento se llegó a una especie de principio de acuerdo entre Macri y Cartes, Sí. la famosa adenda que se iba a presentar y que nuestro país aceptó en el Congreso, pero el Congreso argentino no lo hizo. Entonces quedó sin efecto, entonces queda todavía en la nebulosa cuál es la deuda real que existe en tanto de los países con la binacional y entre ambos. Como dijo también en su momento el ex titular de la EBI, expresidente Nicanor, hay que afilar el lápiz y sentarse a hacer números. Claro. Porque tarde o temprano hay que hacerlo. Porque ahí hay una deuda pendiente flotando y que finalmente con estos números no sabemos cuánto realmente. Porque ellos dicen, no, 36, acá 93. No, en realidad Paraguay nos debe miles y millones de dólares por la construcción. Pero ¿cuál es la realidad al respecto? Inclusive Massa se quejaba, creo que en una entrevista, de por qué nosotros, el Paraguay o la binacional le cobraba más a la Argentina que a Brasil. Fue mentira eso. Pero con el Brasil existe un acuerdo de los montos por energía, por kilowatt. Sí. Con la Argentina creo que no existe un acuerdo así tan fino, por lo menos. Es más por precio de a esa mercado. misma entrevista yo me refería donde él dijo justamente que Paraguay le debe miles y miles de millones de dólares a Argentina por la construcción de Yacyretá. Bueno, esta es la situación. Reiteramos, ojalá haya una postura también oficial por parte del gobierno o el propio vicepresidente, que fue el encargado en su momento, o el presidente de la República, para decir, no, en realidad acá no es 36, es 93. Claro. Y también teniendo en cuenta que las elecciones en la Argentina son en octubre próximo. O sea, Sí, el mes que viene. sí. Entonces hay que ver qué postura política asume aquel que gane o aquellos que ganen.
nuevamente de la historia de estos dos hermanos, Lalito y Sol. Ellos se enfrentan una lucha contra una terrible enfermedad. Cristian, su padre, busca la ayuda de la ciudadanía y aquí conoceremos un poco más de su historia. Hola, soy Cristian Monjes, tengo 34 años, vivo solo con mis dos hijos. Vivimos acá en Presidente Franco, en el barrio San Miguel. Los dos son chicos con discapacidad. Nacieron con AME, atrofia muscular espinal tipo 2. Para los que no conocen, el AME es una enfermedad degenerativa que prácticamente los chicos no tienen músculo, y lo cual deriva muchos otros problemas más, como el problema respiratorio, el problema de la escoliosis, porque están todo el día sentados y ellos no tienen la fuerza necesaria para poder sostenerse ahí. Este video llegó a nuestro equipo de producción y así empezamos a conocerlos. Ellos son seres sumamente especiales cuya sonrisa no debe apagarse por nada del mundo. Lalito, ¿cómo estás? Papá Cristian, Lalito y Sol enfrentan la vida con toda la energía posible, pues hacerlo de otra manera no está permitido para los verdaderos guerreros. Él tiene 11 años, ella 14. Ambos van a la escuela, se comunican con los demás sin problemas, sonríen, juegan juntos, pero respirar, el acto vital para cualquier ser viviente, es lo que más les cuesta. Por ejemplo, el pulmoncito de Sol solo funciona al 50% de su capacidad. La mayor necesidad son las tres cosas, o sea que el AMBU, que es el respirador manual, y la ventilación no invasiva. ¿Cuánto es el costo? Más o menos yo manejo el precio de 20 millones más o menos de la ventilación no invasiva, pero estoy esperando que me pasen el presupuesto, pero más o menos el precio es lo que yo manejo. ¿Vos estás solo, solventando los gastos y cuidando por ellos? Sí, solo yo. Sí. Yo con mis dos hijos. Así mismo. La lucha es diaria. Es diaria, esta es mi vida. Esta es nuestra vida acá. 24/7, no hay descanso porque ellos dependen prácticamente de mí. Porque si yo bajo los brazos, la enfermedad de ellos va a avanzar mucho más rápido. Sol y Lalito precisan de un aparato que facilite la ventilación no invasiva para que ellos puedan mejorar, al menos en parte, esta realidad. Hasta hoy en día, para la medicina, esta enfermedad es incurable. Por la culpa de la enfermedad, no sé si se fijan, se va un poquito hacia la izquierda, que le causa un poco de escoliosis. Sol está un poco más avanzada su escoliosis y ya le está apretando su pulmón. Entonces por la noche tipo que le falta el aire. Y la ventilación invasiva es para ayudarle a mantener el pulmón más fortalecido, digamos. Entonces, hasta ahora se va a despertar con más ganas. Estas imágenes se repiten cada jornada en la existencia de estas personas. Multiplicar los momentos felices depende de vos, de mí, de nosotros. Ellos quieren seguir riendo, soñando, viviendo y aprovechando todo el amor que pueden brindarse el uno al otro en medio de tan difícil situación que hoy les toca enfrentar. Hay varios de los medicamentos que no hay dentro de la institución. Están comprando los medicamentos, la que pueden comprar y la que no pueden. Oye, jógate. Y mientras tanto, el cáncer avanza. Hola a todos, soy el abogado Miguel Díaz y en este nuevo segmento de Hablemos de Leyes vamos a tratar el tema de la suspensión de los contratos de trabajo.
La suspensión de contrato de trabajo es una situación en la que se interrumpe temporalmente la relación entre el empleador y el trabajador. Esto quiere decir que el empleado no está obligado a prestar sus servicios y el empleador no está obligado a pagarle remuneración. Empecemos por el artículo 68 del Código de Trabajo, que habla sobre cuáles son los efectos de la suspensión. La suspensión de los contratos de trabajo implica que no se terminan los derechos ni obligaciones dentro de la relación laboral, sino que simplemente se interrumpen sus efectos. ¿Esto qué significa? Que cuando se termina la suspensión del contrato de trabajo, el empleado está obligado a volver a trabajar con el empleador y el empleador está obligado a tomarle nuevamente y darle su puesto de trabajo una vez culminado la suspensión. ¿Pero qué motiva la suspensión? Las causas pueden ser varias, entre ellas pueden ser la falta de materia prima o el exceso de producción, puede ser el caso fortuito o fuerza mayor, puede ser una prisión preventiva o la detención del empleado que impida que pueda prestar servicios, pueden ser las enfermedades del trabajador que impidan la prestación de servicios, puede ser la cesación anual o por temporada de la empresa por las materias primas. Entonces la ley tiene previsto todo tipo de situaciones, incluso se puede arreglar estas condiciones en el contrato de trabajo o preverlas dentro del reglamento interno del contrato de trabajo. Y eso es todo en este segmento de Hablemos de Leyes. Muchas gracias. Bueno, estoy leyendo la información, me pareció sumamente interesante, lo hemos invitado justamente para hablar del tema a Daniel Achaval, que es el vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Agencias de Publicidad, APAP, y que tiene que ver con la facturación de las agencias y todo lo que tiene que ver con esta volver a la vida normal después de la pandemia y todo lo que significó también para la publicidad en los distintos medios. Daniel, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos acá en la casa de ustedes. Bueno, estoy viendo, las agencias de publicidad repuntaron en facturaciones. Y esto tiene que ver, no por una cuestión de simplemente consulta, sino que tiene que ver con un estudio realizado justamente por los socios de esta asociación. Sí, desde la pandemia empezamos a monitorear. Hicimos por primera vez en el 2021, comparamos contra el primer semestre de 2020 y vimos que estábamos mal. Y en ese estar mal, lo ideal siempre es analicemos en qué estamos mal para desde ahí empezar a trabajar. Y eso en el 2022 se alivianó y en el 2023, por suerte, ya estamos mucho mejor que en el 2021. Siempre primer semestre contra primer semestre. Hay un 10% que todavía no está a nivel de facturación del 2020, pero es un 10% solamente. El año pasado era mucho más grande ese margen. Esto tiene que ver con que la economía volvió a moverse, entender también clientes de la necesidad de las agencias para llegar finalmente al consumidor. ¿Cuál fue la combinación que ustedes detectaron promovió este movimiento? Nuestra interpretación es de que todos los que hablaron en pandemia les fue un poco mejor. Entonces retomar la comunicación y el impacto, sobre todo en pos de volver a la normalidad, no es solamente que la vida vuelva a la normalidad, sino que es volver a tener coraje de que las cosas se vuelvan a comunicar y se vuelvan a posicionar. Entonces, en comparación a lo que fue a la pandemia y el comportamiento, sí notamos de que hay una mayor inversión en medios, hay una mayor inversión en creatividad y hay mucha más intención, sobre todo más noción de que si no se habla, si no se comunica, es muy difícil que haya un buen negocio. Para entender y poner en contexto, ¿qué áreas de la publicidad dejaron de trabajar, por decirlo de alguna forma, durante la pandemia y cuáles son las que se van retomando ahora? En la pandemia lo que más se afectó era todo lo que tenía que ver con el contacto humano, las producciones de eventos, las grabaciones también bajaron muchísimo, la inversión en medios fue un gran ahorro y post pandemia los servicios porque las producciones están en un nivel bastante similar en tanto de eventos como de producciones de comerciales y otras cosas, y lo que sí creció fue mucho de planificación estratégica, porque hoy hay como una reinterpretación de cómo nos conectamos con todo. Entonces, por ejemplo, el impacto de los canales masivos se vuelve a valorar muy bien, el impacto de la radio se vuelve a valorar muy bien,
Los medios digitales, en comparación al año pasado, por ejemplo, los medios digitales decrecieron y la radio subió. Entonces, si me preguntás qué es lo que cambió durante la pandemia, es una reinterpretación de cómo nos conectamos y también el tema de la planificación estratégica de reentender porque la publicidad siempre tiene que ver con los dolores de las personas y con lo que de alguna manera es un aliciente en la publicidad. Y siempre tratamos de vender desde un ángulo que te mejore la vida y no que te diga qué es lo que te falta. Interesante también entender que los empresarios finalmente comprenden que la mejor manera de llegar a su público final siguen siendo los medios tradicionales de comunicación. Sí, hay lo que le llamamos el awareness, el ser masivo, el llegar a todo el mundo, sobre todo con marcas masivas, necesitan medios. Porque hoy la publicidad ya no trabaja más en medio tradicional y digital, hoy ya es un conjunto de elementos y cada uno tiene su funcionalidad. Entonces, por ejemplo, el medio de ustedes tiene mucho alcance. Entonces, cuando uno tiene mucho alcance para un producto muy masivo es muy bueno. Si por ahí uno tiene mucho alcance, pero el producto es más de cierta zona geográfica, no es el medio ideal. Pero sí, yo creo que ya está cambiando el chip SD, ahora es todo digital y lo tradicional ya está más que demostrado que lo tradicional cumple un rol cada vez más importante. ¿Las redes sociales de alguna manera cambiaron la forma de hacer publicidad? Lo que tienen las redes sociales es que hoy la generación, como todo es sociable, lo que pasó es que hoy estamos bajo el gobierno de las ideas. Entonces, un mal mensaje o un mensaje que no tiene un respaldo real te puede destruir la marca. ¿En qué sentido? Ya tuvimos casos acá en Paraguay donde un call center, que no es un medio considerado, por mejor publicidad que uno haga o mejor reputación que uno tenga, un error en el call center, en la cocina, en un montón de lugares, hoy es todo sociable. Entonces, cualquiera dentro de la empresa puede comunicar por la empresa y cualquier punto de contacto de la empresa es un medio. Incluso como te atendió la persona en mostrador. Entonces yo creo que más allá de los medios, porque todo el tiempo nos referimos a ciertos medios sociales como los que cambiaron. En realidad, el hacer sociable todo es lo que cambió todo. Muy interesante el punto, el tema de la masificación, porque está muy en boga el tema de las redes sociales. Respeto muchísimo, pero sigue siendo solo un nicho, porque si finalmente querés llegar con un producto muy masivo, hay solo un nicho que maneja redes sociales. El resto de la población, de una edad para arriba, no. Y sigue siendo esta pantalla la que llega. El tema de la televisión es que tiene una fuerza de credibilidad superior. Lo que sale en tele, todo el mundo sabe que cuesta mucho que salga en tele, por ende, le da un nivel de calidad diferente. En cambio, hay otros medios que son mucho más accesibles, donde la barrera de entrada es baja. O sea, que da un cierto prestigio también, ¿verdad? ¿Perdón? Un cierto prestigio da. Por supuesto, porque cuando uno sabe que si una marca está en tele, quiere decir que tiene el respaldo de un muy buen producto, un buen servicio para poder estar en ese nivel, si no, no invertiría. Exacto. ¿Cómo cambió la forma de hacer publicidad con estas nuevas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial, don Daniel? La inteligencia artificial es una muy buena herramienta, pero si uno lo toma como atajo, no es buena herramienta. ¿En qué sentido? Por ejemplo, para nosotros, para bocetar, la inteligencia artificial es fantástica. Para generar situaciones es muy buena. Pero cuando uno quiere reemplazar lo que hace la persona 100% por la inteligencia artificial, ahí vamos a tener muchos errores como ya tuvimos en el pasado, donde todo se empieza a aparecer. Entonces yo creo que hoy las personas que usen la inteligencia artificial como un potenciador, les va a ir muy bien. No, qué interesante realmente, pero sigue siendo todavía insustituible esa manera de comunicar y la sensibilidad que solamente un ser humano puede despertar. La comunicación es empatía. A ustedes les pasa, ustedes generan empatía en la gente. Las noticias de ustedes, si no tuvieran empatía de yo entiendo por dónde esto te afecta, no vas a poder hacer que el otro preste la atención. Claro, puede estar aquí un presentador de inteligencia artificial, pero no va a generar la misma empatía en una entrevista donde precisamente es despertar eso en una historia de alguien que precisa, de un chico que está pasando por una situación extrema, que necesita una operación. Son situaciones que solamente el ser humano finalmente puede despertar y generar. Y sobre todo porque hoy, así como preguntaban de las redes sociales, en un mercado norteamericano se estudió, en la década del 70 las personas estaban más o menos expuestas entre 500 y 1500 mensajes por día con intención de venta.
Se dice que en el 2020 eso saltó a entre 6.000 y 10.000 intentos de venta por día. Entonces sumémosle a eso las noticias, sumémosle a eso lo que pasa en la familia, sumémosle a eso acordarse del colegio de los chicos. Entonces la cabeza no puede retener todo y eso es percepción selectiva. Y la percepción selectiva, si no toca de una manera tangente con lo que te pasa en la vida, es olvidable. Hoy toda la audiencia estuvo expuesta a millones de mensajes que si retuvieron 2 o 3 es un éxito. Qué interesante. En base a estos datos oficiales que tiene la agencia, que veo que es un gremio que nuclea precisamente a varias empresas de comunicación, ¿cuál es la proyección? ¿Qué nos espera para el 2024? En el 2024 van a haber relaciones a largo plazo. O sea, los clientes agencia, cliente, anunciante, medio de comunicación, tenemos que sentarnos juntos a resolver esto. Yo creo que esa es la gran tendencia que va a pasar. La segunda es, eso de sentarnos juntos va a generar nuevas buenas prácticas, porque hoy por ahí pensamos de manera aislada. Y creo que lo otro también es una lucha que tenemos, hoy la publicidad está mal remunerada porque está mal utilizada. Hoy la repetición es lo que se premia y no la conexión real o la venta real con las personas. Entonces yo creo que esas dos cosas va a haber. ¿Cómo funciona eso? Perdón, porque me interesó. ¿Cómo funciona eso? Hay una publicidad donde es más interesante repetir. Y al repetir mucho, no te garantiza de que exista de verdad un entendimiento de lo que te quise decir. Entonces, yo creo que en las relaciones a largo plazo, la publicidad bien remunerada va a ser la que realmente logre transformar. Porque hoy como tenemos muchos más datos hoy, ya nos estamos volviendo más expertos en no más comunicar porque quiero estar presente, sino es comunicar porque este es mi dato que lo quiero transformar a otro dato. Entonces, si hoy vendo 10, quiero vender 20, yo soy consciente de que si mi publicidad o mi comunicación no lo logró o el medio no me ayudó a hacer eso, ahí sí hay lo que le llaman hoy los indicadores. Y hoy nos volvimos mucho más profesionales en ese sentido. Yo siento que en las relaciones a largo plazo va a pasar eso de sentarnos juntos y resolver problemas reales. Y ojalá sea más grande que la comunicación solamente de marcas, porque hoy a nivel sociedad hay como también una especie de caos y anarquía que necesita comunicación y sentimos que eso también es momento de empezar a comunicarlo mejor. No, de hecho, yo creo que uno de los pilares de lo que fue la pandemia y los medios asumieron su responsabilidad social fue la comunicación. 100%. Que fueron los medios, principalmente televisivos, la manera de comunicar y de quitar las informaciones falsas y de llegar con información real ante una situación de tragedia mundial. Finalmente fue la televisión y el medio el que se utilizó para comunicar. Yo creo que la pandemia, sin el rol de los medios, hubiese sido un caos mucho más agudo. Siento que ustedes ayudaron no solamente a ordenar, sino sobre todo a contener a la población en un momento donde nadie sabía qué estaba pasando. Entonces uno podía quedarse en su casa gracias a ustedes y saber qué estaba pasando afuera. Porque nos volvimos una sociedad, dejamos de ser masivos, pasamos a ser mediáticos. Hoy prendemos la tele y nos salimos más a la plaza. Y en ese momento no podíamos luego salir a la plaza. Entonces yo siento que ustedes le dieron un orden a todo, el publicar lo relevante que se tenía que publicar. Fue fundamental en ese momento. Entonces, imagínense si pudiéramos a nivel sociedad definir los temas principales y comunicar esos temas principales. Yo siento que eso hoy nos falta. Qué interesante, Daniel. Por mí la charla iría hasta más tarde, pero sabes perfectamente mejor que nadie que la televisión también tiene sus tiempos, pero es un gustazo tenerte y ojalá que también esto de la alianza se consolide y que, bueno, podamos trabajar mancomunadamente y finalmente para ustedes, clientes que están del otro lado de la pantalla, ¿no? 100%, estamos juntos en esto, les agradecemos mucho el espacio y esto siento que es parte de ese proceso de empezar a estar más juntos. Daniel Achaval, él es el vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Agencias de Publicidad, charlando sobre este tema tan interesante. ¿Hacemos una pausa? ¿O tenemos...? A ver, son las 14:05, los principales títulos. Bueno, finalmente, después de varios intentos fallidos, tanto en las preliminares como también en el arranque del juicio oral y público, hoy arrancó esta deliberación en contra de Papo Morales, quien está acusado por homicidio doloso, Juan Carlos. Exactamente, Carlos. Finalmente arrancó de manera oficial, si bien ya
los días anteriores se intentó comenzar con estas audiencias, siempre había algún motivo por el cual no se podía continuar. El primero fue el intento de Papo de recusar a los jueces del Tribunal de Sentencia. Ya la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta vez tenían que ver con su estado de salud. Inclusive, al comenzar hoy la jornada, hablábamos con la abogada Edelira Insemblante sobre el caso de lo que pasaba ayer, porque él estaba dormido, según ustedes recuerdan. Sí. Y él estaba en un estado de coma. Y se le hizo una prueba de orina y se encontró restos de cocaína. Cocaína. ¿Y él dónde estaba preso? En Tacumbú. Entonces se solicitó un informe a las autoridades del penal para que justamente expliquen si se le estaba administrando algún tipo de sustancia y cómo es que él accede aún a ese tipo de drogas. Finalmente, Papo llegó hasta el Poder Judicial, se quedó en una sala contigua, lo acompañó de manera telemática en compañía de una de sus abogadas públicas, defensoras públicas. Sí. Y ya posteriormente finalizó, después de casi un retraso de 2 horas, se dio un cuarto intermedio para continuar el lunes y hablábamos con la mamá. En realidad ella es la tía de Robert Fabián Marín, pero es la que crió, que es la mamá. O sea, hablamos de Liliana Marín, que se mostró muy emocionada al finalizar este primer día de juicio oral. Gracias a Dios, a mis ángeles, gracias a mi hijo, por fin, y logramos que esta maldita asesina cómplice, ahora se le va a jugar por cómplice ya va a ser, no se va a más reír de mí en mi cara, como hizo ayer y todos estos otros días. Gracias, de corazón, gracias, estoy demasiado emocionada, gracias de corazón a todos, gracias. Tardó bastante, pero por lo menos ya arrancamos. Tardó, pero arrancamos y vamos a seguir y vamos a demostrarle a la gente, al pueblo paraguayo, que sí seguimos confiando en la justicia, vamos a lograr. Con casi 3 años que estamos ya guerreando y luchando con fuerza, vamos a llegar a buen puerto. Le agradezco al señor fiscal Hernán Galeano por su excelente trabajo, a la doctora Edelmira Insemblante, excelente con el objetivo y lo que logramos hoy, que se le pueda procesar a esta asesina, cómplice, hoy puedo decir con fuerza que es la cómplice. Se ve que es un payaso que quiso burlar nuevamente la justicia y burlarse nuevamente de mi familia. Y hoy se demostró que no va a poder, ya no tiene, se le está perdiendo todo, está ahogado ya. No le vamos a dejar libre, Gracias. Liliana. Lo que decía la señora Liliana Marín, la mamá de Robert Fabián Marín, asesinado en noviembre del año 2020 a la salida de esta discoteca aquí en el centro de nuestra capital. Y hoy escuchamos de todo. En medio del juicio, la defensa de Papo Morales le solicitó al Tribunal de Sentencia que se le practique un diagnóstico general para saber cuál es la condición real de salud de Papo, porque insinuaba al abogado que inclusive hay sospechas de que tendría una enfermedad mucho más grave. Además de la de Parkinson. Otra enfermedad. Y otra, ya. Entonces se iba a solicitar un diagnóstico completo, pero evidentemente saltaron todas las alarmas al saber que él ayer llegó hasta el Palacio de Justicia, hasta la Torre Norte, con evidentemente rastros de haber consumido cocaína. ¿Quién le administra la droga? ¿Cómo llega? ¿Cómo la compra? Porque él está ¿Quién preso. le facilita? Él está preso. Sí. ¿Quién le facilita? ¿Cuál es el mecanismo por el cual él accede a esa droga? Y no solamente eso, también encontraron otras sustancias. Exacto. Bueno, si bien, a ver, es un secreto a voces de que corre la droga en la cárcel, ¿verdad? Pero por supuesto, de todos modos, esto no significa que no se tiene que indagar, más aún claro. Alguien que está a puertas de un juicio, o sea, tiene que presentarse conforme. Y eso decía la abogada, esto es gravísimo, porque una persona que tiene que estar en total, no sé, conciencia de lo que está afrontando en un juicio, en donde lo acusan de un homicidio doloso, y él llega sedado, en coma, perdido, él ya no entiende lo que pasa, está perdido en espacio y tiempo, y así no se puede seguir. Por eso la alegría de los familiares de Robert diciendo, por fin se acabó este circo, por fin vamos a hacer justicia.
Bueno, esta información que proviene, de hecho fue noticia hace algunos días, la semana pasada, y lo volvió a hacer hoy, el Hospital Neuropsiquiátrico, porque el Ministerio de Salud confirmó, y después en una entrevista a su titular, del fallecimiento de un paciente que ingresó esta madrugada al hospital. Ya fue convocada la Fiscalía para investigar la causa de la muerte. Se encuentra en proceso de investigación la Fiscalía para determinar qué fue lo que pasó. El hospital también va a colaborar con el órgano de justicia con todos los detalles. El Ministerio de Salud también informó que va a solicitar a través de asesoría jurídica todos los reportes. Hablamos con el doctor Castiglioni, precisamente su titular, quien nos explicó esta situación que se dio hoy, esta mañana, en el psiquiátrico. El informe que recibí aproximadamente a la 1:30 de la mañana fue internado en una sala de puertas cerradas, vino en compañía de los familiares con un cuadro de agitación y fue internado por ese motivo en una sala de puertas cerradas, en sala colectiva, y se le encontró sin signos de vida a las 6 de la mañana. No hay signos de agresión ni de violencia. Él recibió la medicación en la urgencia cuando fue internado. ¿Cuál es el sistema, doctor, de control en ese lapso de tiempo cuando estamos hablando de personas que están internadas? ¿Son monitoreadas en horario de la noche, madrugada? Sí, hay personal 24 horas que está cubriendo. Hay horas para toma de signos vitales, para monitoreo, control. Justamente en uno de esos controles fue que se detectó el fallecimiento de este muchacho. Él vino con criterios de internación en puertas cerradas. Y generalmente los pacientes que se internan en sala de puertas cerradas son los pacientes que están agitados, psicóticos, que de alguna manera representan un riesgo para sí mismos o para terceros. La semana pasada vamos a conocer el video de una mujer que denunciaba que un pasajero en una línea de transporte público se estaba masturbando. Tras mediatizarse este video, la policía comenzó a investigar hasta que dio con su paradero y finalmente lo detuvieron. Hoy un equipo de nuestro canal conversó con él y esto fue lo que nos contó. No puedes dominar, ¿no entendés lo que te pasa? Que algo tipo se apodera de vos. No puedes dominar. Hace tiempo que estás así. ¿Vos querés ayuda psiquiátrica? Eso necesito, no sé a quién pedirle ni a qué decirle nada. ¿Hace tiempo que tenés este problema? Hace unos cuantos. Hace unos cuantos. Estás acusado de violación de menor. ¿Qué te pasó en ese momento? ¿Algo se apoderó de vos? ¿Qué es? No le hice nada de esa manera, no. ¿Violencia intrafamiliar? Bueno, y vamos a entrar en detalles ahora con respecto al accidente de tránsito del cual fue víctima un agente de policía. Víctima fatal, por cierto, él estaba a bordo de una motocicleta y terminó colisionando contra un camión tumba. Diego Ramón Ortega Zamudio, de 33 años, suboficial de la Policía Nacional, murió en este percance. El hecho ocurrió a la altura del túnel Primer Presidente. Aparentemente el motociclista perdió la vida de manera instantánea y fue un conductor quien avisó al chofer de la tumba para que pueda quedarse. Triste fallecimiento de un personal policial uniformado, ¿verdad?, que estaba yendo a su lugar de trabajo. Está con destino en la agrupación de seguridad. Un suboficial primero que perdió la vida en una motocicleta, ¿verdad?, ya prácticamente en la rampa de salida del túnel que está aquí en la avenida en la autopista Ñuguazú, inicio de la ruta Traschaco. Casi Primer Presidente. En principio no hay ningún circuito cerrado, pero aquí es imposible. Y estamos en plena etapa preliminar de la investigación. Estamos corroborando todo tipo de indicios que pudieran ayudarnos a esclarecer este lamentable suceso. De hecho, hay un vehículo, ¿verdad?, que
También generosamente detuvo la marcha, obviamente estamos corroborando no si él tuvo que ver o si ingresó o si el motociclista chocó por la parte trasera o no de él. El conductor mencionó que solo pudo escuchar los ruidos de la motocicleta, no así saber lo que pasó. Yo me bajé a mirar, para que después no se diga que yo la agarré o algo. Porque un automovilista te dijo, ¿y quién te dejé? No, o ABB, o Chocave, no sé qué es lo que me dijo. Le pasaban, Maya me dijo. ¿Pero vos escuchaste algún ruido? El ruido se escucha en el túnel ahí. Pero misma, ¿dónde que tú ella, po? No, de que... Lo único es puta. Ah, puta. Va a demostrar también que no tiene nada. Así es. El conductor se quedó y se puso a disposición del Ministerio Público. Dejó en este lugar su camión tumba. También hay varias noticias del ámbito local en el siguiente resumen. Argentina se mantiene en la postura del cobro de peaje en la hidrovía, pero cedió en algunos puntos, se comprometió a arbitrar los medios y no retendrá embarcaciones que no pagan peaje por un plazo de 60 días. Tampoco iniciará acciones judiciales para el cobro de facturas en concepto de peaje. Las autoridades del vecino país también dejaron constancia de la predisposición para iniciar una discusión técnica sobre las tasas. El Ministerio de Obras Públicas solicitó a la Contraloría General de la República el inicio de una intervención sobre el contrato para la construcción del Centro de Control y Monitoreo del Billetaje Electrónico. De acuerdo a la ministra Claudia Centurión, el centro no está operativo. El funcionamiento del mismo es importante para obtener datos sobre tarifas técnicas mensuales y otras informaciones que inciden en el subsidio que se le otorga a los transportistas. De acuerdo a las autoridades del Ministerio de Salud, en los últimos días se dio un incremento de notificaciones de dengue en al menos 8 regiones. En lo que va del año se registraron 8.609 casos de dengue y 116.031 personas se vieron afectadas por chikungunya. Los departamentos más afectados son Central, Asunción, San Pedro, Presidente Hayes, Itapúa, Caaguazú, Guairá y Caazapá. 14:47 en la República del Paraguay. Vamos a hablar sobre el tema Papo Morales. Hoy arrancó finalmente después de varias chicanas por parte de la defensa. Arrancó el juicio oral y ayer se pospuso por su condición de médica. Y finalmente el médico forense del Poder Judicial que había evaluado a Gregorio Papo Morales confirmó que el procesado consume cocaína en la cárcel de Tacumbú. Y precisamente para entender esta situación lo tenemos a Rodrigo Nicora, que es el viceministro de Justicia, a quien agradecemos su tiempo. Viceministro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Entiendo que también está contigo Juan y Judith, así que un gusto saludarles y un saludo también a toda la audiencia y a las órdenes, Carlos. Bueno, ya recibieron el informe, no sé si lo hicieron o no, del resultado del informe médico forense sobre la detección de este recluso que aparentemente consume cocaína en Tacumbú. ¿Qué tiene al respecto, viceministro? Así es, Carlos. Recibimos el informe del médico forense donde se detectó en la sangre de este interno medicamentos de uso controlado, por un lado, ¿verdad? Y el informe pormenorizado de sustancias prohibidas es el que aún nos falta cotejar con lo que tiene la Corte, pero de igual manera nosotros de oficio ya iniciamos una derivación a la Dirección de Asuntos Internos y Anticorrupción con las publicaciones que salieron en los medios, ¿verdad?, referente a la detección de estos elementos en la sangre de esta persona privada de libertad. Viceministro, ¿y estas drogas benzodiazepinas, cuál es el médico o hay un médico que le recetó esas drogas a Papo Morales en Tacumbú? Sí, entiendo que el médico tratante, tengo la receta a mano, ¿verdad? Porque me proveyeron todos los datos desde la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios.
Hay un médico tratante, ¿verdad?, que le recetó algunos medicamentos para la abstinencia, entiendo, porque se sabe que esta persona privada de libertad es consumidora y hay ciertos medicamentos controlados que se le suele prescribir, ¿verdad?, para manejar los síntomas de una abstinencia. ¿Pero se hace antes de asistir a una audiencia de juicio oral, viceministro? Bueno, ahí también hay que entender, tengo entendido que estoy hablando con Juan, ¿puede ser? Juan Carlos. Sí. Bueno, hay que ver también, Juan, hay que tomarlo con pinzas, ¿verdad? Porque podría ser también una estrategia de la propia defensa, ¿verdad? Sabemos que para llegar a esta instancia se tuvieron muchas chicanas jurídicas, ¿verdad? Muchas estrategias, ¿verdad?, para evitar finalmente que se sustancie este juicio oral. Entonces hay que tomar con pinzas todo lo que se está publicitando y todo lo que se está encontrando, ¿verdad? Por nuestra parte, en referencia a nuestra administración con respecto a las personas privadas de libertad, sí lo que puedo hacer público a la ciudadanía es que en cuanto a los controles y en cuanto al resultado de lo que se encuentre de estudios de sustancias prohibidas, ya se hizo una derivación a la Dirección de Asuntos Internos y Anticorrupción, porque también tenemos que entender que nosotros que estamos tomando este cargo y esta nueva administración encontramos muchas falencias en cuanto a los controles internos y externos que hacen al justamente ingreso de estas sustancias prohibidas dentro del sistema. Lado que decís vos, viceministro, tiene esa capacidad de dejarlo inconsciente, porque eso aumentaría las sospechas precisamente en torno a lo que decís, ¿verdad?, de que posiblemente se trate de una estrategia más. Totalmente, ¿verdad? A ver, esta persona privada de libertad fue trasladada desde la Penitenciaría Regional de Villarrica. Sí. Hace pocos días, justamente, y está solamente en guarda en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, mientras se sustancie su juicio oral y público. Y es muy llamativo, ¿verdad?, porque teniendo las autoridades, ¿verdad?, los directores de los centros penitenciarios, estando a conocimiento, ¿verdad?, que una persona justamente trasladada para someterse a un juicio oral y público, claro, donde van a estar un tribunal, jueces, van a estar fiscales, va a estar el abogado querellante, la defensa. Lógicamente jamás se expondrían y jamás recetarían algo que induzca a una persona que se tiene que someter a un juicio a que no esté consciente o en todas sus facultades para afrontarlo. Claro, porque incluso se menciona que supuestamente, eso está por confirmarse todavía, ¿verdad?, que tenía también en su organismo cocaína, pero tengo entendido que el efecto de la cocaína no es esa, de dejarte dormido. Sí, yo tampoco tengo un conocimiento muy acabado de cuáles son los efectos, pero en líneas generales creo que todos manejamos que la cocaína tiene un efecto estimulante, que te pone en alerta, vos estás mucho más despierto, con todos los sentidos, pero a 1000 por hora, ¿verdad?, por decir una forma, pero no lo contrario. Entonces ahí es donde nosotros tomamos con pinza un poco qué resultados tenemos para realmente tener una conclusión final y poder decir, bueno, esto es lo que ocurrió y esto es lo que pasó, pero sí tenemos elementos que nos hacen sospechar, ¿verdad?, que puede ser una estrategia, ¿verdad? No quiero definir nada porque estamos hablando todo sobre supuestos nada más. Claro. Viceministro, de mi parte lo último, también se diagnosticó que él tiene una infección pulmonar. Él fue separado del resto de la población, teniendo en cuenta que todavía no se determinó qué tipo de infección es. Entiendo que sí, entiendo que él está en la sanidad, ¿verdad? En este mismo momento no sabría especificarte dónde exactamente está, pero una vez que cuando a un interno se le detecta alguna enfermedad contagiosa o con algún problema que puede derivar en problemas para la población en sí, generalmente lo que se hace es aislarlo, tratarlo y después, que vuelva a su lugar de reclusión normal. Viceministro Nicola, gracias por tu tiempo. Un abrazo. Encantado, Carlos, Juan y Judith, a las órdenes cuando ustedes dispongan. Muy amable, gracias. Rodrigo Nicola, viceministro de Justicia.
¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo para todos. Acompáñame, querido director Johnny. Querido profesor Juan Carlos Uller. ¿Cómo le va, señor? Ha sido muy famoso. Yo no sabía de ese tema. Y no, les cuento la historia. Llego a mi casa, voy a saludar a mis tíos, primos. Y un primo me dice, este es tu amigo, me dice. A ver, digo, no sabía qué era, ¿verdad? Pero antes dijiste que yo no era tu amigo, ¿verdad? Y no, me sorprendió porque generalmente mis amigos no son famosos como ustedes. Pero yo pensé que era por otra cuestión, ¿verdad? ¿Y te gustó? Y ahí, ya empezó el debate. Y bueno, cada uno dio su opinión. Hola, Tinchi, ¿cómo le va? No, me sorprendió porque yo no manejaba que usted entró que usted estaba en una puja por... No sé, yo no. Al final se da vuelta al solo. Bueno, señor, usted regresa después de mucho tiempo. ¿Qué tenemos hoy? Me hubiese gustado cortar esa parte para que la gente entienda de qué estábamos hablando. Sí, porque nos estamos captando. ¿Lo tenés ahora mismo? No creo. Sí, porque... Bueno, confío en el potencial de Andrea, pero como que estás hablando de algo muy puntual, ¿verdad? Sí, porque fue... Algo que definitivamente le interesa demasiado. ¿Verdad? No, es una suposición de... No. Por eso trajo el tema acá. Me llamó la atención que usted... En vez de hablar de deporte, vino lo primero. Me llamó la atención... me llamó la atención que usted se hizo viral, nada más, porque usted nunca se hizo viral por ese tipo de frases. Por ese tipo de frases. Está hablando de un episodio de ayer, ¿verdad? Claro. Eso está... cámara dijimos de todo. ¿Eso usted estaba coordinado usted con el señor Troche o fue surgió así de mucha repercusión, esa pequeña frase, ¿verdad? A ver, ¿de qué estamos hablando? A ver. Después de la pausa, de un tema muy interesante y ojo, porque hay profesionales que ofrecen para algunos hombres que desean literalmente agrandarse el pene a ese nivel. Pero ¿qué dicen los profesionales al respecto? ¿Se recomienda o no? ¿Cuál es el procedimiento que se hace? ¿Usted se haría el agrandamiento, Juan Carlos? No me hace falta, querido Carlos. Bueno. Chao, me voy. Chao. Vos sabés que están las superdotados. En la última hora todo el mundo así, no me hace falta. Estaban así después. ¿Vos te agrandarías el pene? No. La verdad que el pene, Martín. O sea, le soy sincero, hay que ser sincero. Mi novia me dice que con lo que hay alcanza, no sobra, pero alcanza. Qué triste. Gracias. Con lo que hay, alcanza. Sí, el día que me digan, bueno, ahí planificaremos. El conformismo, ¿no? Sí, no, pero... Te está quemando, Martín, te está quemando solito. Usted es la que prioriza ese tipo de cuestiones. ¿Sabes qué? Acá lo que se instaló el tema es el engrosamiento con el ácido hialurónico, algo que realmente... Sí, pasa que él no explicó eso, él fue directamente al... Sino para que se pueda entender, no es que estamos entrando nomás en el morbo, ¿verdad? No. Simplemente que están ofreciendo ese servicio y no es recomendable. Ya porque acá se juntó una platea ahí en el fondo. Evidentemente, Martín, el morbo no me interesa. Y después nomás surgió la pregunta de que si vos te someterías, y todo el mundo, no, ¿verdad? Entonces, bueno. Evidentemente el problema de autoestima usted no tiene. No, pero ¿por qué? No, está bien. Un día que muerte de 2 años. Pinchis, ¿qué hay? Sí, giremos. ¿Qué hay en deporte? No hay nada, no trajo nada. Giremos. Vino acá a divagar. No, es que era una cuestión importante porque le involucraba a un compañero. Te vamos a pasar nomás al urólogo que habló con nosotros ayer, Martín. No, todavía no. Estamos bien todavía. Estamos bien. El material. Sí. ¿De qué? Ahora pienso que preparó algo el engrosamiento. ¿Qué trajiste hoy? Sí, pero más que nada la selección. Bueno, se engrosa la selección. Liberteños quieren trasladar su equipo a la selección. Bien. ¿En serio? ¿No viste ayer cómo le bailaron? Pero... Y se están destacando últimamente. Y Catupio ya es la material. Para que sí trabajaste. Qué bárbaro. El goleador del campeonato, Tacuara Cardoso, patea. ¡Cardoso! Ahora tienen que ir a la selección. Sí, claro, por supuesto. El goleador del torneo paraguayo es mucho mejor que cualquiera de los 9 que están jugando por acá. Y para los últimos minutos, sí. Los últimos 15. Sí, es que está feo el tema. Que entre ahí al área a meter centrazo. Y tiene que estar por experiencia. No hay otro como él. Podría ser partidos locales contra equipos débiles, por ejemplo Bolivia, podría haber sido Venezuela. Sí. Para mí la verdad que hay mejores opciones, siendo de Libertad, te digo. Hay mejores opciones. Sí, tiene que ser. Sí, uno de los mejores jugadores de nuestra historia. Claro que sí. Está jugando muy bien y aguanta muy bien arriba. Le falta alguien que aguante y que dé buenos pases arriba.
Sí, Tacuara siempre puede sumar y si mete goles con mayor razón, por supuesto que sí. Y bueno. Eso fue todo en deportes. Habló de engrosamiento de pene y después le salió. ¿Qué es lo que quieren mostrar de Usain? No, chicos, muy fuerte esto. Horario de protección al menor. Nos vamos a otro chante que vamos a ganar. Ahora ponen a orden de otro che, por favor. Por favor. Yo voy hasta el lunes, gente. Nos vemos el lunes. ¿En qué momento tú se desbandó? Sí, ya se fue Martín. Ya. No, ya. Eso era todo. No. ¿Qué se le paga por todo? ¿No viste? No. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Chau, chau.